You are fired. No sé si la pronunciación es correcta, pero es una expresión que solía utilizar el presidente Donald Trump en sus tiempos de presentador de un reality show. Estás despedido. O en este caso puntual, estás despedida, Janine Áñez. Pero no estamos hablando de un reality show, estamos hablando de la última dictadura de Bolivia y probablemente, y Dios quiera, de la última dictadora boliviana, Janine Áñez. Estás despedida de la carrera presidencial. Como sabemos, la dictadora Janine Áñez, la gobernante de facto boliviana, se había presentado como candidata para ser elegida democráticamente. Sin embargo, el régimen que dirigió, plagado de actos de corrupción, señalamiento de vulneraciones de derechos humanos, además de manipulación de las noticias a través de las redes sociales, las famosas fake news, bueno, resulta que le han pasado factura a la señora que finalmente hace algunos minutos atrás ha decidido renunciar o se vio en todo caso obligada a renunciar. Para muchos fue despedida, ¿sí?, de la carrera electoral en la medida en la que ya no tiene ninguna posibilidad de ser electa y que por el contrario se impone a todas luces la posibilidad o el hecho de que quien va a ganar será Luis Arce Catacora. Pero hay más de esto, los detalles son mucho más complicados en realidad. Lo que busca la señora Yanine Áñez, reconociendo su derrota prematura, sin necesidad ya de llegar a las ánforas o al proceso electoral en sí, es de alguna manera los escasos 3 o 4% que la acompaña. La encuestocracia dice que tiene 7%, ¿no? De hecho, en un momento dijeron que tenía 20%. Ustedes ya entienden que las encuestadoras eh, proponen una narrativa tratando de convencer al elector, ¿no? Entonces, cuando la señora salió, la inflaron como un globo de helio, no se imaginan, ¿no? Era ya electa en primera vuelta, literal, ¿sí? Y ese es el problema que tienen las encuestadoras, que pueden crearte una narrativa previa y en algún momento pueden llegar a convencer al elector. Sin embargo, cuando se va acercando la fecha decisiva, tienen que poner las cifras en blanco y negro para no quedar en ridículo. Entonces lo que dicen, no, lo que pasa es que esas encuestas que yo presenté a esta señora un principio era la foto del momento, ¿no? Y las cosas han ido evolucionando y ahora la foto del momento es esta. Mentira, la señora nunca tuvo más de dos dígitos, más de un dígito, ¿ya? Y como se acerca ya al día en el que hay que mostrar los números en blanco y negro y de verdad, entonces dicen, no, la señora ha caído. Nunca tuvo. Pero esto genera una sensación de caída también que eh, ya no tiene freno. Ante ese escenario, la señora, que en este momento en realidad no debe tener entre 3 y 4%, como digo, la encuestocracia le da el 7%, ¿ya? Pero si la encuestocracia le da ese número es porque en realidad está en 3 y 4% aproximadamente. Bueno, pero en fin, ¿cuál es la jugada por la que están apostando? Es que los pocos electores que la acompañan a la señora en cuestión puedan votar o decidan votar por aquel candidato de la ultraderecha que podría tener alguna oportunidad de pelearle los votos al señor Luis Arce Catacora. Y me refiero al expresidente boliviano, al también golpista, porque fue parte de esta conjura eh, liderada por el orco del pantano Luis Almagro. El señor Carlos Mesa fue parte de la conjura golpista para derrocar al presidente democrático en ese momento, Evo Morales Ayma, ¿sí? Y Carlos Mesa fue fundamental para que la señora Janine Áñez asumiera de facto el gobierno de su país de manera dictatorial,
en un Senado en el que no había el quórum correspondiente, ¿sí? Y fue Carlos Mesa quien avaló desde su posición que el Tribunal Constitucional reconociera como presidenta por función constitucional o por sucesión constitucional es el término, ¿sí? A la señora Jeanine Áñez. Y hay que en todo caso recordarle al señor Carlos Mesa que esa dictadura que apoyó tenía y tiene aún el poder de los fusiles para ponérselo en la cabeza de cualquier magistrado del Tribunal Constitucional, los mismos que estarían dispuestos a firmar por ese hecho cualquier papel que le pongan por delante. Ese es el candidato al que ahora está apoyando la señora Jeanine Áñez. Carlos Mesa, quien fue presidente en su momento en Bolivia. De hecho, fue el presidente que estuvo antes de el presidente Evo Morales. Y quién sabe, una de las frases más recordadas que serán parte del legado o la mochila del señor Carlos Mesa es aquella, aquel mensaje que dirigió a los bolivianos a través de las cámaras de televisión. Él dijo, ¿no? Quiero decirle al respetable Evo Morales que eso de decirle a las petroleras deja más ganancia para entregárselo a los vulnerables, eso suena bonito en el discurso, pero que en la práctica nunca se va a dar. Bueno, Evo Morales lo hizo, ¿no? Es más, algo que define de cuerpo entero al señor Carlos Mesa, este que ahora querrá capitalizar los pocos votos que tiene que ha tenido la señora Nes o que podría haber tenido la señora Nes, será recordado en la historia de Bolivia por haber señalado que él era un mendigo. Sí, que él como presidente boliviano era un mendigo que salía a estirar la mano a las potencias extranjeras, a las instituciones como el Fondo Monetario Internacional, al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo. Estiraba, y literal, él dice, ¿no? Evo Morales, yo salgo a estirar la mano como mendigo para poder pagarle el sueldo a los docentes, a los médicos, a los policías. Literal, esto no lo estoy inventando, eso está en cualquier... Ponga usted Carlos Mesa, mendigo, y lo van a escuchar diciendo, yo soy un mendigo estirando la mano para ver si alguien me presta y poder gestionar los gastos corrientes del Estado boliviano. Ese es el candidato por el que la señora Jeanine Áñez ha renunciado, al que le espera entregar unos cuantos votos, con la finalidad de cerrarle el paso a el candidato del movimiento al socialismo, el señor Luis Arce Catacora. Terrible la situación de esta señora, insisto, la expresión esta, you are fired, no sé si lo pronuncio bien, pero la solía pronunciar lo solía pronunciar con mucha frecuencia y con mucho entusiasmo el presidente Donald Trump cuando era conductor de un reality show. Entonces podríamos decir, are you fired? Fired, Jeanine Áñez. Usted está despedida, pero no despedida de un puesto de trabajo, usted está despedida de la historia. Sus miserias la acompañarán el resto de su vida y probablemente tendrá, Dios mediante, si es que todavía Latinoamérica tiene espacios para la democracia, usted tendrá que responder por las maldades que cometió y por lo que le costó la vida a decenas de ciudadanos bolivianos en Sencata y Secaba, ¿sí? Y esa misma mochila que usted carga ahora se la traslada al señor Carlos Mesa, aquel que piensa capitalizar algunos votos a partir de la renuncia de usted. Bueno, en unos momentos vamos a recordarle a usted, señora Jeanine Áñez y señor Carlos Mesa, que en política hay sumas que restan y que probablemente esta resulte siendo una de las peores ecuaciones de política, el enroque menos apetecible para el juego, ¿sí? Bueno, así están las cosas en Bolivia, la cosa está tremendamente difícil para la ultraderecha que se juega los descuentos, que está a 30 días, sí, exactamente, a 30 días, 31, vamos a echarle, 31 días del proceso electoral en el que
su realidad se estrellará contra el muro de, de la decencia del voto boliviano, de los hermanos aymaras, de los hermanos quechuas, de los guaraníes, entiendo, ahí en Bolivia, y otros pueblos originarios. ¿Sí? Nosotros vamos a seguir muy atentos a lo que pasa en las siguientes horas en el país altiplánico, en la tierra de Potosí, en la tierra de Tupacatari. Mi nombre es Juan José El Castillo J. Gracias por habernos acompañado aquí en el canal Prensa Alternativa. Suscríbete, activa la campanita, dale like o dislike. Mm, Sobre todo participa, ¿no? Si estás de acuerdo o no, mándanos tus comentarios. Me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama. Hasta volver a vernos.